Siempre pensé que criar a un hijo era la mayor bendición que podía darme la vida. Creí que el amor de una madre era eterno, que ningún silencio ni distancia podría borrarlo. Soñaba con el día en que mi hijo regresara solo para abrazarme, no para pedirme nada, sino para decirme, «Te quiero, mamá». Pero cuando mi hijo apareció después de 7 años sin verme, no traía flores ni disculpas. Traía a su novia, mandona y altiva, exigiendo mi pensión. «De todo para mi novia», gritó él, como si yo fuera su sirvienta. Esa noche entendí algo que cambió mi vida para siempre. Lo que les di no fue dinero, fue miedo. Y si crees que esta historia termina con una madre rendida, estás muy equivocado. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que hice después, nadie podría haberlo imaginado. Pero antes de seguir, cuéntame en los comentarios. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? Y si te gustan los relatos reales, suscríbete para no perderte el final, porque esta historia va a dejarte sin aliento. Mi nombre es María del Carmen Salvatierra, tengo 73 años, y durante toda mi vida creí que ser madre significaba dar, cuidar y callar. Hoy sé que a veces el amor ciego se paga caro. Y que cuando una madre deja de tener miedo, el mundo entero tiembla. Nunca imaginé que un timbre pudiera doler tanto. Sonó una mañana cualquiera, mientras limpiaba el polvo de los marcos dorados que guardaban las fotos de cuando Julián era un niño. Por un segundo, mi corazón quiso creer que venía a verme, a abrazarme, a recuperar el tiempo perdido. Pero cuando abrí la puerta y lo vi, su mirada me confirmó que no era amor lo que lo traía de vuelta. Detrás de él estaba Verónica, impecable, envuelta en un perfume de lujo que llenó todo el pasillo. Su bolso de diseñador colgaba de su brazo como si cargara el mundo entero. No traían ternura, traían exigencias. Julián no dijo mamá con afecto, lo dijo con prisa, como si nombrarme fuera un trámite. Me observó como quien calcula un precio, no como quien mira a su madre. Verónica fue directa, sin disimulo. Con lo que usted cobra de pensión podríamos invertir en algo mejor, dijo con una sonrisa que no tocaba sus ojos. Me quedé en silencio. Ni siquiera por rabia, fue por incredulidad. Después de 7 años de silencio, lo primero que escuchaba de mi hijo era una solicitud disfrazada de derecho. Sentí una punzada en el pecho, no por lo que pedían, sino por lo que habían olvidado. Observé mi casa, con sus muebles de madera pulida, las cortinas nuevas que había mandado traer desde un taller en Madrid, y la vajilla de porcelana alineada como soldados en el aparador. Todo lo había construido con mi trabajo, con mis noches de desvelo, con los pocos ahorros que el banco nunca logró arrebatarme. Me pregunté en qué momento Julián había cambiado tanto. Tal vez no cambió, tal vez nunca fue el hijo que yo quise ver. Verónica hablaba y hablaba, su voz se mezclaba con el tic-tac del reloj de péndulo, y cada palabra suya sonaba como una gota cayendo sobre mi paciencia. Cuando por fin se calló, respiré profundo. No respondí de inmediato. Quise mirarlos bien, memorizar esa imagen para no volver a repetirla. No sabía que la sangre se medía en billetes, dije por fin. Julián se cruzó de brazos, con el gesto altivo de quien cree tener razón. En ese momento entendí que no había vuelta atrás. Esa distancia de 7 años había crecido tanto que ya no cabía en la puerta. La frialdad en su mirada era más cortante que cualquier insulto. Me pregunté si recordaba el día en que le compré su primer traje, con la tarjeta que aún pagaba mes a mes. El aire se volvió denso. Verónica suspiró, impaciente, y soltó. Entonces no hay nada que hacer, Julián. Quise reírme, pero no pude. Él evitó mis ojos, como si supiera que su madre ya lo había visto todo. El silencio fue tan pesado que escuché el crujido del piso bajo mis pies. Y ahí, en ese instante, tomé mi decisión. No iba a explicar, ni justificar, ni disculparme por vivir con lo poco que tenía. Ni un solo centavo saldría de mis manos hacia quienes solo sabían pedir. Si algo me quedaba, era mi dignidad. Sin decir una palabra más, avancé hacia la puerta. Ellos esperaban una respuesta, un gesto, una negociación. Pero no hubo nada. Cerré la puerta con fuerza. El golpe resonó por todo el piso, como si las paredes respiraran conmigo. Detrás de esa madera quedaron sus voces, su perfume, su arrogancia. Dentro, me quedé yo, temblando, pero firme.
El reloj siguió marcando el tiempo, y en su sonido encontré la calma. Supe que ese portazo no era un final, era el principio de algo que había postergado demasiado tiempo. Caminé hacia la ventana y abrí las cortinas. El sol de Valencia entró con una luz dorada, casi irónica, iluminando cada rincón de mi soledad. Vi el reflejo de mi rostro en el cristal y por un instante no me reconocí. Había envejecido, sí, pero también había despertado. Me serví una copa de vino, no para celebrar, sino para marcar el momento. Porque a veces, el coraje empieza en silencio, con una decisión pequeña que nadie más escucha. Ese día, el ruido del portazo fue mi única confesión. Me senté en el sillón de terciopelo azul, el mismo donde alguna vez leí cuentos a Julián cuando aún creía que la bondad era un idioma que todos hablaban. Cerré los ojos y dejé que el vino recorriera mi garganta. En mi cabeza, las palabras de Verónica seguían repitiéndose como una canción rota, con lo que cobra de pensión. Cada sílaba era una espina. Y sin embargo, algo dentro de mí sonrió. No porque me sintiera fuerte, sino porque ya no sentía miedo. A veces basta un solo no para recuperar el respeto que uno dejó escapar. Esa noche dormí poco. El silencio era distinto, más limpio. Pensé en las cuentas conjuntas, en la tarjeta de crédito que aún tenía su nombre. En cada transferencia que hice sin pensarlo, solo por ser madre. Me juré que en la mañana siguiente esa historia cambiaría. No sabía exactamente cómo, pero lo haría. Porque por primera vez en mucho tiempo, me importaba más mi paz que su aprobación. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena a mi revolución silenciosa. Y mientras la noche cubría la casa, me repetí una sola frase: nunca más. No como amenaza, sino como promesa. No sabía que esa puerta, cerrada con tanta rabia, sería el primer paso hacia mi verdadera libertad. Pero ya lo era. Sentí el aire entrar por la ventana abierta, el aroma a tierra húmeda, y por primera vez en años, respiré sin miedo. Esa noche casi no dormí. El sonido del portazo seguía dando vueltas en mi cabeza como un eco interminable. Me levanté antes del amanecer, caminé descalza por el suelo frío de mármol y sentí que cada paso me devolvía un poco de mi fuerza. Aún podía oler el perfume caro que Verónica había dejado flotando en el aire, una mezcla de vainilla y poder. Me detuve frente al espejo del pasillo, ese marco dorado que tantas veces había reflejado mis lágrimas, y vi una mujer cansada, sí, pero también dispuesta. Tenía que hacer algo, aunque doliera. En la cocina, el reloj de pared marcaba las 5:30. Preparé café y lo serví en mi taza de porcelana con filo de plata, la que usaba en los días que necesitaba recordarme quién era. Tomé el primer sorbo y empecé a pensar con claridad. Tenía que cerrar los pendientes del banco, revisar mis cuentas y cancelar todo lo que siguiera atándome a ese hijo ingrato. El simple hecho de imaginarlo me dio una calma extraña, como si organizar mis finanzas fuera una forma de ordenar mi corazón. No era venganza, era supervivencia. A media mañana, tomé mi abrigo de lana y caminé hasta la sucursal bancaria. El gerente me conocía desde hacía años, siempre tan amable, pero esa vez notó algo distinto en mi voz. Quiero cancelar la tarjeta de crédito de mi hijo, señor Morales. Y también quiero retirar los fondos de la cuenta conjunta. No temblé. Firmé los papeles con una seguridad que me sorprendió. Mientras la impresora zumbaba, pensé en todas las veces que Julián me había prometido devolverme algo y nunca lo hizo. Ahora era yo quien cerraba el ciclo. Salí del banco y respiré hondo. El sol de Valencia caía con elegancia sobre las calles empedradas, iluminando las vitrinas de las tiendas de lujo que solía mirar solo por curiosidad. Me detuve frente a una boutique de perfumes. Entré. La vendedora me ofreció probar uno nuevo, suave, con notas de ámbar. Lo compré sin pensarlo. No porque lo necesitara, sino porque quería que el nuevo olor de mi casa fuera mío, no de ella. Volví caminando, con la bolsa colgando del brazo, sintiéndome más ligera, más dueña de mi historia. En casa, abrí las ventanas grandes del salón y dejé que el aire se llevara los restos del perfume de Verónica. Rocié el nuevo aroma por todos lados, sobre los muebles, las cortinas, hasta en el sillón de terciopelo. Luego me senté frente al escritorio y revisé mis papeles. Mis propiedades, mi pensión, las transferencias mensuales.
Todo estaba en orden, todo bajo mi control. Por primera vez en mucho tiempo, sentí orgullo. La dignidad también tiene un olor, y ese día olía a lavanda y libertad. Mientras organizaba los documentos, encontré una vieja carta que Julián me había escrito en la universidad. Hablaba de sueños, de promesas, de gratitud. La letra era temblorosa, pero sincera. Me pregunté cuándo se había roto ese muchacho. ¿En qué momento dejó de ser hijo y empezó a ser un extraño? No lloré. Solo doblé la carta con cuidado y la guardé en un cajón. Hay cosas que una madre no destruye, aunque duelan. A veces la memoria también es un lujo que aprendemos a permitirnos. A la hora de comer, me preparé algo simple: sopa caliente, pan fresco y una copa de vino tinto. No había nadie en la mesa, pero el mantel blanco y las copas relucientes me hicieron sentir acompañada. Afuera, los vecinos reían, los autos pasaban, y la vida seguía su curso, indiferente a mi pequeño duelo. Pensé en llamar a alguien, pero no tenía ganas de explicar nada. No se puede describir el vacío de una decepción así. Es un silencio que ni las palabras alcanzan. Al caer la tarde, me senté en el balcón con una manta sobre los hombros. El cielo se tornaba dorado y los tejados parecían encenderse. Vi pasar una pareja tomada de la mano y sentí una punzada en el pecho. Me pregunté si alguna vez Verónica y Julián caminaron así sin cálculo ni interés. Cerré los ojos y respiré hondo. El eco de sus tacones seguía allí, dando vueltas en mi cabeza, recordándome que no era un sueño, que todo había pasado de verdad. Y sin embargo, no me sentía débil. Sentía que algo nuevo estaba germinando. Cuando la noche cayó, guardé los papeles firmados en una caja de madera y la dejé sobre la mesa del comedor. «Esto es el principio», murmuré. El silencio de la casa ya no me pesaba. Era distinto, más claro, más mío. Encendí una vela y me prometí que jamás volvería a financiar el desprecio de nadie. Tal vez el amor se gasta, pero el respeto, cuando se pierde, se recupera solo con decisiones firmes. Y esa fue la primera de muchas que estaba por tomar. Aquel día amanecí con una calma extraña, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no alcanzaba a entender. Me preparé un café y abrí las cortinas grandes del salón. El sol entró despacio, pintando los muebles con un brillo cálido. La casa olía a orden, a limpieza, a principio nuevo. Caminé hasta el comedor y observé la mesa de roble que durante años había visto risas, cumpleaños y silencios. Decidí ponerla bonita, no para nadie más, sino para mí. Saqué la vajilla de porcelana, las copas de cristal, el mantel blanco. Aquella noche cenaría como si celebrara algo, aunque no supiera aún qué. Mientras cocinaba, recordé todas las veces que preparé comidas para Julián. Recordé cómo me pedía su platillo favorito y después se levantaba sin agradecer. Me reí con tristeza, revolviendo la salsa como si mezclara pedazos de mi paciencia. Puse vino a respirar y encendí una vela aromática. La luz danzaba sobre las paredes, reflejando los marcos dorados. Por primera vez en mucho tiempo, el lujo de mi casa no me pareció vacío. Era una extensión de mi dignidad, de todo lo que había resistido. Cuando terminé de servir, me senté frente al plato y levanté la copa. Por mi dignidad, que nunca debí empeñar, susurré. El vino bajó suave, con el sabor de los años que dejé pasar en silencio. Sentí el orgullo de haber recuperado el control de mis cuentas, de haber cerrado cada brecha que ellos habían usado para aprovecharse. Revisé mentalmente mis papeles, la herencia, los fondos, las propiedades. Todo volvía a estar en mi nombre. Ese pensamiento me llenó de poder. No era codicia, era justicia. Cada transferencia cancelada era un pedazo de mi libertad que regresaba a su sitio. Sonreí con un alivio silencioso, el tipo de sonrisa que nadie ve pero cambia algo por dentro. Después de cenar, me serví otra copa y caminé por el pasillo largo, observando los cuadros, las flores frescas, los muebles brillando bajo la luz tenue. En cada rincón había una historia que me recordaba que alguna vez fui feliz. No quería borrar el pasado, solo dejar de vivir atada a él. Entré al cuarto y abrí el cajón donde guardaba los documentos importantes. Tomé la carpeta verde que tenía escrita con letra antigua: herencia. Me quedé mirando mi firma en aquellas hojas,
preguntándome por qué había tardado tanto en tomar una decisión tan simple como proteger lo mío. A la mañana siguiente, llamé al notario. Su voz sonó amable, respetuosa, como si supiera que no era solo un trámite. Le pedí una cita para cambiar el destino de mi herencia. Quiero que mi piso pase a una residencia de ancianos cuando yo muera, le dije sin dudar. El hombre guardó silencio unos segundos antes de responder. ¿Está segura, señora Salvatierra? Más que nunca, contesté. No lo hice por venganza, sino por coherencia. Si Julián me había olvidado 7 años, ¿por qué dejarle lo que construí con sacrificio? Colgué el teléfono y sentí un peso menos sobre el pecho. Salí a caminar por el centro. Las calles estaban llenas de turistas, de risas y vitrinas elegantes. Entré a un restaurante con terraza y pedí un almuerzo sencillo. Me serví una copa de vino blanco y observé a la gente pasar. Cada rostro parecía tener prisa, menos el mío. Disfruté de ese lujo que pocos valoran, comer sola sin culpa. Miré hacia el cielo despejado y sentí que la vida me estaba devolviendo una parte que había entregado sin pedirla de vuelta. Había aprendido que no siempre la soledad es castigo, a veces es la recompensa por haberse elegido. De regreso a casa, compré flores frescas. Rosas blancas. Siempre me habían gustado porque duraban más que las rojas. Las puse en el jarrón de cristal y rocié un poco del perfume nuevo que había comprado el día anterior. El aire se llenó de un aroma suave, casi dulce. Puse música clásica, bajita, y dejé que las notas recorrieran la casa. En ese momento entendí que el lujo no está en los objetos, sino en la paz que se siente cuando uno deja de mendigar afecto. El silencio ya no me oprimía, me abrazaba con calma. Por la noche, me senté en el balcón con un chal sobre los hombros. Desde ahí podía ver las luces reflejadas en el río Turia, la ciudad respirando con elegancia. Pensé en Julián, en su mirada arrogante, en la voz de Verónica resonando entre mis paredes. No sentí odio. Sentí distancia, y esa distancia era libertad. Me prometí que nunca más permitiría que mi amor fuera usado como una cuenta bancaria. En el fondo, sabía que esta decisión traería consecuencias, pero por primera vez no me asustaba. Apagué las luces del comedor, dejé la copa vacía sobre la mesa y me miré una última vez en el espejo del pasillo. No era la misma mujer que había temblado frente a su hijo. Ahora tenía otra postura, otra mirada. El reflejo me devolvía una promesa silenciosa: no volver a callar. Caminé hacia el cuarto y, antes de dormir, anoté en mi cuaderno: no se pierde lo que nunca te agradecieron. Cerré los ojos con la certeza de que la vida apenas estaba empezando a abrirme una nueva puerta. Los días siguientes fueron un desfile de silencio interrumpido por llamadas insistentes. Al principio no contesté. Dejaba que el teléfono sonara hasta que se cansara, como si el sonido mismo me midiera la paciencia. Sabía que eran ellos. El tono cambió con el paso de las horas. Primero amable, luego molesto, después amenazante. «Mamá, necesitamos hablar», decía Julián en los mensajes. Pero yo ya había escuchado todo lo que tenía que escuchar. Mi dignidad no estaba en venta. En mi piso, el reloj seguía marcando las horas con un tic-tac sereno, indiferente a su desesperación. Una tarde, cansada de tanto ruido, respondí. La voz de Verónica me cayó encima como perfume barato, fuerte, invasivo, imposible de ignorar. «Doña María, no puede hacerle esto a su hijo. Usted tiene dinero, una casa enorme, joyas guardadas, una pensión más que suficiente. ¿Qué le cuesta compartir?» Cerré los ojos, respiré profundo y conté hasta 5. Luego respondí con una calma que no sabía que tenía. «No le debo nada a quien me olvidó. Ni amor, ni techo, ni dinero». Su respiración se cortó del otro lado. Antes de colgar, escuché un insulto disfrazado de súplica. Aquella llamada me dejó temblando. No por miedo, sino por el peso de entender que el amor mal dado se convierte en deuda. Caminé hasta el balcón y vi la ciudad iluminada, los autos cruzando la avenida, la gente riendo en las terrazas. En todas esas luces ajenas encontré consuelo. El mundo seguía girando, aunque el mío hubiera cambiado. Me serví una copa de vino y la sostuve con manos firmes. El cristal reflejaba el brillo de las lámparas de mi sala, esa mezcla de lujo y soledad que ya se había vuelto mi paisaje diario.
2 días después, Julián vino hasta el edificio. Lo supe por el portero. Dijo que había llegado con la misma mujer, con rostro serio, exigiendo verme. No bajé. Lo vi desde la ventana, parado frente a la puerta, mirando hacia arriba como si buscara mi sombra. Supe que no me reconocía. Ya no era la madre dócil que cedía a todo. Era otra. Una que había aprendido a cerrar. Me quedé quieta, observando cómo se marchaban. Cuando el eco de sus pasos se perdió, respiré profundo y sentí alivio. No tristeza. Alivio puro. Al caer la noche, recibí una última llamada. Era Julián. Su voz sonaba cansada, quebrada, con ese tono que mezcla la manipulación y la culpa. Mamá, no puedes borrarme así. Soy tu hijo. Cerré los ojos. Había esperado años para escuchar su voz con honestidad, pero ni siquiera eso llegó. No te borro, hijo. Solo te dejo donde me dejaste, afuera. Hubo silencio. Un silencio tan largo que escuché mi propio corazón latir. Luego colgó. Supe que no llamaría más. Y si lo hacía, ya no me encontraría igual. Me levanté del sillón, abrí las ventanas y dejé que el aire nocturno corriera por la casa. La cortina de lino se movió suave, casi como una caricia. En ese instante, entendí que el respeto también tiene un sonido, el silencio de quien ya no ruega. La casa olía a flores frescas y a perfume caro, pero lo más valioso no estaba en la decoración, sino en la paz que había conquistado. Ese era mi verdadero lujo, poder decir no sin culpa. Me serví un té, apagué el teléfono y lo guardé en un cajón. Quería dormir sin interrupciones. Soñé con mi infancia, con los veranos en casa de mis padres, cuando la vida no dolía tanto. Soñé con mi madre diciéndome que no todo amor se agradece y que la gente que no aprende a dar, acaba vacía. Al despertar, recordé esas palabras como si fueran nuevas. No necesitaba castigar a mi hijo. La vida, tarde o temprano, enseña con más dureza que cualquier madre. Salí al balcón y vi el amanecer reflejándose en los techos. La ciudad despertaba y yo también. Sentí que algo dentro de mí se había cerrado para siempre. El día transcurrió tranquilo. Hice limpieza, puse flores nuevas, acomodé los libros en el estante. Cada cosa en su sitio, como si la casa y yo respiráramos al mismo ritmo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa. La culpa era una sombra que ya no tenía cabida entre mis muebles pulidos ni entre mis pensamientos. Mientras me servía un poco de café, me prometí una cosa: nunca más permitiría que mi cariño se confundiera con obligación. El amor verdadero no exige. Solo se queda o se va. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 10, apagué las luces del salón y me miré en el espejo del pasillo. No había lágrimas, solo determinación. Había recuperado algo que no sabía que había perdido, el respeto hacia mí misma. En silencio, le di gracias al destino por ponerme en esa encrucijada, porque sin ese golpe nunca habría despertado. Me acosté tranquila, sintiendo que cada decisión, por dura que fuera, me estaba devolviendo la vida. A veces perder un hijo no es perder, es salvarse. ¿Y tú, si alguien que amas te traicionara por dinero, serías capaz de cerrar la puerta y seguir adelante sin mirar atrás? Los días que siguieron fueron una mezcla de paz y vacío. El teléfono dejó de sonar, y la casa, tan elegante y silenciosa, empezó a sentirse como una extensión de mi respiración. Caminaba despacio por el pasillo, con las manos rozando las paredes, escuchando el eco de mis pasos sobre el piso de mármol. En el aire flotaba un olor a flores frescas y a perfume nuevo, ese que había comprado solo para mí. La soledad tenía su propia textura, suave al principio, luego áspera, como una verdad que se acomoda con el tiempo. Aprendí a no temerle al silencio, empecé a escucharlo como a un viejo amigo. Cada mañana abría las ventanas grandes del salón y dejaba entrar la luz. El sol iluminaba las cortinas blancas y las joyas antiguas que guardaba en una cajita de terciopelo. Eran pocos adornos, pero suficientes para recordarme que la belleza no está en la cantidad, sino en lo que uno elige conservar. Preparaba mi café, me sentaba en la mesa de comedor y hacía algo que no hacía desde hacía años: pensar en mí, en mis decisiones, en mis errores, en lo que me quedaba de vida. Y aunque dolía, sentía orgullo. Había recuperado el control,
no solo de mis finanzas, sino también de mi dignidad. Un día salí al mercado del barrio. Compré flores, pan fresco y un trozo de queso. Saludé a la gente, y muchos me sonrieron sin saber que estaba aprendiendo a ser otra mujer. Me di cuenta de que durante años había caminado con la cabeza baja, temerosa de incomodar. Ahora lo hacía con paso firme, aunque sin presumirlo. En el camino de regreso, pasé frente a un escaparate de un hotel boutique. Adentro, una pareja desayunaba entre risas. Por un momento, envidié esa ligereza. Luego entendí que mi paz, aunque más callada, era igual de valiosa. Esa tarde, mientras acomodaba las flores en un jarrón de cristal, encontré una nota bajo la puerta. No traía remitente. Solo decía: «Esto no ha terminado, mamá». La letra era de Julián. Sentí un escalofrío, no por miedo, sino por tristeza. Pensé en lo bajo que se había permitido caer. No podía imaginarlo escribiendo algo así sin la influencia de Verónica. Cerré los ojos y dejé la nota sobre la mesa sin leerla otra vez. A veces las amenazas son solo gritos de impotencia. Encendí una vela y recé en silencio, no por él, sino por mí, por no dejar que su oscuridad entrara de nuevo en mi casa. Los días pasaron lentos, con una calma engañosa. En las noches, el viento golpeaba las ventanas y el sonido me recordaba que aún había cosas fuera de mi control. Pero en el interior, todo estaba en orden. Mis cuentas al día, mis decisiones tomadas. A veces, la estabilidad también pesa, especialmente cuando llega después del caos. Me recostaba en el sillón de terciopelo azul, escuchando música suave, y me descubría agradecida. No había nada más valioso que el silencio después del ruido. Ese silencio tenía precio, y yo lo había pagado con lágrimas y determinación. Una mañana, me encontré revisando los estados de cuenta. Ver el saldo, limpio, sin gastos ajenos, me dio un extraño placer. Era como mirar un espejo sin manchas. Recordé los años en que Julián usaba mi tarjeta para viajes, cenas, ropa. Todo en nombre del cariño. ¡Qué palabra tan mal usada! Ahora cada cifra era solo mía, y eso, por mínimo que pareciera, me devolvía poder. Cerré la carpeta y sonreí. No era una sonrisa de orgullo, sino de alivio. A veces la independencia llega tarde, pero cuando llega, te enseña a respirar distinto. Esa tarde salí a caminar sin rumbo. El cielo tenía un tono dorado, y las sombras se estiraban por las calles como si también buscaran su lugar. Pasé por una galería de arte y me quedé viendo una pintura de una mujer sola en una habitación vacía. La curadora se me acercó y me dijo: «Esa obra se llama Silencio después del grito». Sentí un nudo en la garganta. Le sonreí y seguí caminando. Pensé que mi vida era exactamente eso, un silencio que nació después de gritar por dentro demasiados años. Un silencio lleno de sentido. Al llegar a casa, el olor a pan recién hecho me abrazó. Me serví un té y lo tomé mirando por la ventana. La ciudad seguía viva, con sus ruidos, sus luces y su gente apurada. Yo, en cambio, vivía a otro ritmo, más lento, más consciente. No había culpa en mi calma. Solo un poco de melancolía por todo lo que dejé pasar. Me recosté en el sofá y me cubrí con una manta. No sabía qué vendría después, pero intuía que algo se acercaba. El silencio, cuando se alarga demasiado, empieza a anunciar movimientos nuevos. Esa noche, antes de dormir, abrí el cajón donde guardaba la nota de Julián. No la leí, solo la miré. Entendí que a veces el amor más grande que uno puede tener por alguien es aprender a dejarlo ir. Cerré el cajón con cuidado y apagué la luz. Me quedé mirando el techo, escuchando el murmullo de la calle, el sonido de la vida que seguía afuera. Sentí un poco de miedo, sí, pero también esperanza. Algo en mí sabía que ese silencio, tan pesado y tan hermoso, pronto se rompería. La calma duró menos de lo que esperaba. Todo comenzó con pasos. Al principio creí que era mi imaginación, el sonido suave de alguien caminando frente a la puerta, apenas perceptible entre el viento y los ruidos de la calle. Pero una noche escuché claramente cómo alguien rozaba la manija. Me levanté en silencio, con el corazón golpeando el pecho. En la oscuridad, la casa parecía otra, un lugar lleno de sombras y recuerdos.
Tomé la lámpara de cristal del pasillo como si fuera un arma. No sabía si reír o llorar. El miedo se sentía distinto cuando ya no había nadie que te protegiera. Pasaron los días y los ruidos continuaron. Toques leves, murmullos en el pasillo, pasos que se detenían justo frente a mi puerta. No me atrevía a mirar por la mirilla. Cerraba los cerrojos y encendía todas las luces, intentando convencerme de que la seguridad también se construye con costumbre. Pero no lo era. Una madrugada, escuché una voz. Era la de Verónica. «Sabemos que estás ahí, doña María». El tono era burlón, insolente, como si disfrutara mi incomodidad. No abrí. Me quedé inmóvil, contando mi respiración. Nunca el silencio fue tan violento. A la mañana siguiente, bajé al portal y encontré un sobre pegado a la puerta. Dentro había una foto mía, tomada desde la calle, mirando por la ventana. La imagen me heló la sangre. No había mensaje, solo la foto. Caminé hasta la comisaría con el sobre entre las manos. El oficial, joven, amable, trató de tranquilizarme. «Seguramente es una broma de mal gusto», dijo, encogiéndose de hombros. «Mejor hable con ellos». Le expliqué que ya no había diálogo posible, pero no insistió. Salí de ahí sintiéndome invisible, como si mi historia no tuviera importancia para nadie. Regresé a casa con la sensación de que algo me observaba. Cerré todas las cortinas, aseguré las ventanas grandes y puse la cadena en la puerta. No quise asustar a los vecinos. La gente siempre tiende a mirar mal a una mujer sola. En el fondo, sabía que lo hacían para debilitarme, para hacerme dudar de mi decisión. Tal vez esperaban que cediera, que abriera la puerta con miedo. Pero no iba a darles ese gusto. La dignidad también se defiende en la oscuridad. Esa noche dormí poco, con la lámpara encendida y el alma alerta. Al día siguiente decidí actuar como si nada pasara. Fui al mercado, al spa de lujo donde solía hacerme las manos, y compré un perfume nuevo. Lo rocié por toda la casa. El aroma era intenso, elegante, una mezcla de jazmín y madera. Me prometí que si iban a acosarme, al menos mi miedo olería bien. Puse música, abrí las ventanas y me senté a leer en el sofá. No iba a esconderme. No iba a dejar que el miedo se apoderara de mis días. Si el respeto no se exige, se pierde, y yo ya había perdido demasiado. Esa tarde, sin embargo, la tensión volvió. Cuando bajé a tirar la basura, vi el reflejo de alguien escondido detrás de los autos estacionados. Fingí no verlo y seguí caminando. Mis pasos sonaban firmes, pero las manos me sudaban. Al subir, noté una pequeña marca en la puerta, una raya hecha con llave, profunda, intencional. Me quedé un rato mirándola. No me asusté. Me enojé. Me dolió pensar que mi propio hijo pudiera ser parte de esa cobardía. Cerré la puerta con doble llave y puse música clásica a todo volumen. El piano llenó el aire, espantando los fantasmas. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y vigilancia. Cada ruido me hacía girar la cabeza, cada sombra me parecía una amenaza. Aún así, seguía levantándome temprano, preparando mi café, revisando mis cuentas. Me negaba a rendirme. Pensé en mudarme, pero algo dentro de mí decía que irme ahora sería como rendir la batalla. Esta era mi casa, mi historia, mi espacio. No dejaría que me lo arrebataran, ni con miedo ni con chantajes. Si querían guerra emocional, la tendrían. Pero esta vez no iba a perder. Una noche, mientras leía en el sofá, escuché un golpe seco en la ventana. Me levanté despacio y corrí la cortina. No había nadie. Solo un sobretirado en el suelo del balcón. Lo abrí con cuidado. Dentro había una llave vieja y un papel con una sola frase: «Recuerda quién te dio todo». Me quedé helada. No reconocí la llave, pero entendí el mensaje. No era una advertencia. Era una provocación. Dejé el papel sobre la mesa y me serví un trago. El miedo ya no dolía, ardía, como el alcohol bajando por la garganta. Esa noche no dormí. Caminé de un lado a otro, encendiendo y apagando luces, asegurándome de que todo estuviera cerrado. Por primera vez, no recé. No pedí protección ni perdón. Solo fuerza.
Si la vida me estaba poniendo a prueba, yo iba a responder con entereza. Ya no era la mujer frágil que temía quedarse sola. Era una mujer que había aprendido a resistir incluso el ruido del miedo. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, me miré al espejo del pasillo y dije en voz baja: no volverán a tocar mi puerta sin mi permiso. Desperté antes del amanecer con la sensación de que algo estaba por romperse. Afuera, el cielo estaba gris, pesado, y el viento movía las persianas con un ritmo inquietante. Fui a la cocina, preparé café y lo serví en la taza de porcelana que siempre usaba cuando necesitaba pensar. El aroma del café me ancló a la realidad. Me miré en el reflejo del ventanal y vi una mujer agotada, pero firme. Esa mañana decidí que ya era suficiente. No iba a seguir viviendo entre sobresaltos. No iba a esperar otro golpe. Ese día iba a cambiar las reglas. Salí temprano rumbo a la comisaría, con un sobre bajo el brazo que contenía las fotos, las notas, todo lo que habían dejado en mi puerta. El oficial que me atendió parecía demasiado joven para entender lo que era vivir con miedo. Escuchó mi relato con educación, pero sin convicción. Seguidamente solo quieren llamar su atención, señora Salvatierra. No haga caso. Su voz sonaba cansada, burocrática, vacía. Quiero dejar constancia, insistí. Firmé el reporte, aunque sabía que no serviría de mucho. Salí de ahí con la misma soledad con la que había llegado. Caminé por la calle principal con el corazón agitado. Entré a un restaurante elegante para almorzar algo. Necesitaba un espacio para pensar. Pedí una sopa y un vino blanco. Mientras esperaba, observé las lámparas de cristal, los manteles planchados, las conversaciones ajenas llenas de normalidad. Envidié esa tranquilidad. Me pregunté si alguna vez volvería a comer sin mirar hacia la puerta. En ese instante supe que la solución no estaba en pedir ayuda, sino en actuar. No podía seguir siendo víctima de su manipulación. No iba a seguir escondiéndome en mi propio hogar. Al volver a casa, revisé cada rincón como si buscara pruebas de un delito invisible. Cerré las ventanas grandes, aseguré la puerta y guardé mis joyas y documentos en una caja metálica. Después abrí el closet y observé mi ropa, colgada con un orden casi obsesivo: trajes, blusas, pañuelos. Toqué cada prenda como si se tratara de una decisión. Y de pronto, lo entendí. No quería quedarme ahí. Quería irme. No por miedo, sino por paz. A veces, huir no es rendirse, es escoger vivir antes de que te quiten las ganas. Esa tarde me senté a escribir una carta. No era para ellos, ni para la policía. Era para mí. Una especie de manifiesto. No me deben nada, y yo no les debo más lágrimas. Escribí sin pausas, con la mano temblando y el alma abierta. Cuando terminé, la doblé y la guardé en mi bolso. Afuera, el cielo empezaba a oscurecer. Encendí las luces del salón y me serví una copa de vino. Las paredes parecían escucharlo todo. La casa estaba tan silenciosa que el reloj del pasillo sonaba como un corazón. El mío. Pasadas las 9, el timbre sonó. Me paralicé. Nadie debía tocar mi puerta a esa hora. No quise mirar por la mirilla, pero lo hice. Eran ellos. Julián y Verónica. No supe si llorar o gritar. Él tenía el rostro tenso, con ojeras profundas, como si la vida se le estuviera cobrando la deuda. Ella, en cambio, conservaba la misma mirada fría de siempre. Solo queremos hablar, dijo él. No respondí. Me quedé del otro lado de la puerta, escuchando su respiración. Por favor, mamá. El sonido de esa palabra me desgarró por dentro. No abrí. No esta vez. Mamá, no queremos pelear. Solo necesitamos ayuda. Sentí un nudo en la garganta. Hubo un silencio largo, desesperante. Luego, Verónica habló. ¿Ayuda? Usted nos debe eso, vieja egoísta. Cerré los ojos y apoyé la frente en la puerta. Quise recordar al niño que una vez fue, al hijo que dormía en mis brazos y me decía que yo era su mundo. Pero ya no estaba. Lo perdí hace años. Y aunque doliera, ese duelo había que aceptarlo. No tengo nada que darles, murmuré. Solo lo que merecen. Y no era dinero.
Pasaron unos minutos antes de que se marcharan. Escuché los pasos perderse en el pasillo, el sonido del ascensor bajando, el silencio de nuevo. Me senté en el suelo, con la espalda contra la puerta, y dejé que las lágrimas corrieran sin prisa. No eran de tristeza. Eran de alivio. Había resistido. Había dicho no. Afuera, el viento seguía soplando, como si limpiara lo que había quedado. Me prometí que esa sería la última vez que temblaría por ellos. Porque la compasión mal dirigida también te destruye. Esa noche dormí con la puerta cerrada, pero con el alma abierta. No recé, no pedí nada. Solo agradecí haber recuperado el control de mi vida. Sentí el peso de los años, sí, pero también la liviandad de la decisión. Antes de dormir, anoté en mi cuaderno una frase que me acompañaría por siempre. Cuando el amor se convierte en amenaza, la libertad es el único refugio. No sabía aún qué haría con todo lo que tenía, pero sabía que la próxima vez que amaneciera, ya no sería la misma mujer que despertó esa mañana. Desperté con una determinación que no me cabía en el pecho. Esa mañana el cielo estaba limpio, sin nubes, y el aire entraba por las ventanas grandes con un olor fresco, a comienzo. Me levanté sin prisa, como si cada movimiento fuera una despedida. Caminé por la casa observando los detalles. Los muebles de madera, las cortinas blancas, las lámparas que colgaban con elegancia del techo. Todo estaba en su lugar, pero algo en mí ya no pertenecía ahí. Me serví café, lo bebí despacio y supe, sin dudarlo, que había llegado el momento de soltarlo todo. Fui al despacho y abrí el cajón donde guardaba los documentos. Tomé la carpeta con el título de propiedad, mis papeles del banco y las escrituras de la casa. Los puse sobre la mesa, junto a mi libreta de notas y mi pluma favorita. Respiré hondo. No era una decisión impulsiva. Era una liberación. Llamé a la agencia de bienes raíces que había visto anunciada en la televisión y pedí una cita. ¿Desea vender o alquilar, señora Salvatierra?, preguntó la agente con voz amable. Vender. Todo, respondí. El silencio al otro lado del teléfono duró lo suficiente para confirmar que no había marcha atrás. Pasé el resto del día ordenando cajones, separando lo que me acompañaría de lo que quedaría atrás. Fotos, recuerdos, libros. Guardé algunos en una caja pequeña, los demás los donaría. No tenía sentido seguir aferrada a objetos que solo me recordaban lo que ya no existía. Mientras limpiaba el aparador, encontré una de las tarjetas de crédito de Julián, vencida, olvidada. La sostuve unos segundos entre los dedos. Me estremecí. Era el símbolo de todo lo que había permitido. La rompí en silencio y la tiré al cesto. A veces los actos más pequeños son los que te devuelven el poder. Por la tarde llegó la agente inmobiliaria. Una mujer joven, con un perfume floral y una sonrisa profesional. Caminó por cada habitación tomando notas. Tiene una decoración preciosa, doña María. Este piso vale mucho, sobre todo en esta zona. Asentí con educación. Ella hablaba de precios, de posibles compradores, de firmas y plazos. Yo solo pensaba en cerrar un ciclo. La acompañé hasta la puerta, le estreché la mano y cuando se fue, el eco de sus tacones quedó flotando en el aire. En ese sonido escuché mi libertad acercarse, paso a paso, sin prisa pero sin pausa. Esa noche, preparé una cena sencilla, pero con detalle: sopa caliente, pan tostado, una copa de vino. Puse el mantel blanco y encendí una vela. Comí sola, mirando las sombras moverse por las paredes. Había tristeza, sí, pero también una sensación nueva, parecida a la paz. A veces el dolor se disfraza de alivio. Pensé en Julián, en lo que diría si supiera que estaba vendiendo la casa. Probablemente gritaría, me acusaría de locura. Pero no importaba. Lo que él llamaría locura, yo lo llamaba dignidad. Me dormí temprano, abrazando la idea de empezar en otro lugar. 2 semanas después, la venta se concretó. Firmé los documentos en una oficina elegante del centro, con paredes cubiertas de madera oscura y una lámpara de cristal sobre la mesa. La agente sonreía, los compradores me daban la mano y yo firmaba cada papel sin temblar. Al final, cerré el bolígrafo y sentí una ligereza casi física. ¿Cómo se siente?, preguntó la joven. Libre, contesté.
Esa palabra se quedó flotando entre nosotras. Entregué las llaves y caminé hacia la calle, donde el sol de mediodía me recibió con su luz dorada. Era un comienzo disfrazado de final. Al llegar a casa, ya vacía, caminé por las habitaciones como si visitara un museo de mi propia vida. Toqué las paredes, los marcos, los bordes de los muebles que pronto no serían míos. Recordé las risas, los llantos, los días grises. Todo cabía en un solo pensamiento. Sobreviví. Cerré las persianas y respiré hondo. El silencio del lugar era abrumador, pero no hostil. Era un silencio limpio, el tipo que deja espacio para los sueños. Me quedé un momento en la sala, mirando el reflejo de la luz sobre el suelo de mármol, y supe que no había perdido nada, había ganado paz. Antes de dormir, revisé mi cuenta bancaria. El dinero de la venta ya estaba depositado. Ver las cifras en la pantalla del celular me dio una sensación extraña, como si por fin el esfuerzo de tantos años tuviera forma. No era avaricia. Era justicia. Cerré la aplicación y apagué el teléfono. Me prometí no compartir esa información con nadie. Lo material no era lo importante, pero representaba algo mayor, el control sobre mi destino. Cerré los ojos sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, no le debía explicaciones a nadie. A la mañana siguiente, empecé a empacar lo poco que quedaba. Libros, fotos, una colcha tejida por mi madre. Cada objeto tenía una historia, pero ninguno me retenía. Al mediodía llegó el camión de mudanza. Los hombres trabajaban rápido, sin hablar mucho. Cuando terminaron, me quedé sola frente a la puerta. Toqué el marco una última vez y murmuré: gracias por protegerme incluso cuando tenía miedo. Cerré la puerta con calma. No fue un adiós. Fue un renacer. Salí del edificio sin mirar atrás, ligera como no me había sentido en años. ¿Y tú? Si tu libertad dependiera de dejar atrás todo lo que has construido, ¿tendrías el valor de venderlo todo para empezar desde cero? La mañana de mi partida amaneció clara, con ese tipo de luz que hace parecer que todo está por comenzar. Me desperté antes del reloj, preparé café y lo bebí mirando las cajas apiladas junto a la puerta. Afuera, la calle olía a pan recién hecho y a despedida. Me vestí con un traje beige, sencillo pero elegante, y un abrigo de lana que había comprado en una boutique años atrás. Tomé mi bolso de cuero, revisé los billetes de tren y respiré profundo. No había nostalgia, solo determinación. Por primera vez, mi vida cabía en 2 maletas. Llamé un taxi y esperé en el portal. El edificio estaba en silencio, salvo por el sonido lejano de las campanas de la iglesia del barrio. Subí al coche sin mirar atrás. Mientras avanzábamos por las avenidas, vi los lugares que habían sido parte de mi rutina: la panadería, el banco, el restaurante donde comía los domingos. Todo se veía diferente, más pequeño, como si mi distancia emocional los hubiera encogido. En el asiento trasero, mis manos temblaban un poco. No de miedo, sino de expectativa. A veces el cambio asusta aunque sea lo correcto. La estación estaba llena de gente, maletas, y ese murmullo que tienen los lugares donde las historias se cruzan. Caminé hasta el andén arrastrando mis maletas, con el corazón latiendo fuerte. El altavoz anunció mi tren con una voz metálica. Busqué mi asiento, pero antes de subir, escuché mi nombre. No era una casualidad. Esa voz la reconocería en cualquier parte. Me giré. Y ahí estaban. Julián y Verónica. De pie, al final del pasillo, con el rostro demacrado, la ropa arrugada y una desesperación que parecía haberles robado el aire. Mi cuerpo entero se tensó. Por un segundo, pensé que era una ilusión. Pero no. Caminaban hacia mí, despacio, como si el peso de la vergüenza les costara avanzar. Julián habló primero. Mamá, por favor, escúchanos. Su voz era distinta, quebrada. Verónica lo miraba, intentando sostener una dignidad que ya no tenía. Nos echaron del piso, mamá. No tenemos dónde dormir. Mis labios se apretaron, mis ojos se llenaron de lágrimas que no dejé caer. ¿Y por qué crees que eso me corresponde?, pregunté sin levantar la voz. Ninguno respondió. El silencio fue más humillante que cualquier palabra. Los miré bien. A ella, con su bolso gastado,
el mismo que usaba cuando entró a mi casa exigiendo dinero. A él, con la mirada baja, temblorosa, como si por fin entendiera la magnitud de su egoísmo. «Mamá, solo necesitamos un poco para empezar de nuevo», murmuró. Supe que no buscaban perdón, solo dinero. La gente alrededor nos miraba, algunos con lástima, otros con curiosidad. En otro tiempo me habría sentido avergonzada, pero no ahora. Ahora tenía claro que la compasión no se mendiga, se merece. Metí la mano en el bolso y saqué algo. Saqué una moneda, una simple moneda de 1 euro. La sostuve frente a ellos y dije: «Con esto, cómprense un espejo. Vean en qué se han convertido». Verónica palideció. Julián bajó la cabeza. Nadie dijo nada. Solo el sonido del tren llenó el espacio, llamando a los pasajeros. Puse la moneda en la mano de mi hijo. «Esto es lo último que te doy, Julián. Y no es dinero, es una lección». Cerré su mano con suavidad, y por un momento sentí el temblor de sus dedos, el mismo que tenía de niño cuando buscaba mi protección. Esta vez no se la di. El altavoz volvió a sonar. Era hora de subir. Caminé hacia la puerta del vagón sin mirar atrás. Sentí sus ojos en mi espalda, el peso de su arrepentimiento, la rabia contenida de Verónica. Subí los escalones despacio, sosteniendo el pasamanos como quien cruza de una vida a otra. Me senté junto a la ventana, acomodé las maletas y respiré hondo. Afuera, los vi quedarse quietos, diminutos, como sombras que el tren empezaba a dejar atrás. Cerré los ojos. Había imaginado este momento muchas veces, pero nunca pensé que dolería tan poco. Cuando el tren empezó a moverse, apoyé la frente en el vidrio. Las imágenes pasaban rápido, calles, edificios, rostros. Todo se desdibujaba. En el reflejo del cristal me vi distinta. No más víctima, no más madre sacrificada. Una mujer libre, aunque cansada. Me pasé los dedos por el cuello, tocando el pequeño collar de perlas que me acompañaba desde mi juventud. Pensé en mi madre, en cómo me diría que el valor también se hereda. Tal vez era eso lo que me había salvado, el coraje silencioso que nunca supe que tenía. El viaje continuó. Abrí mi libreta y escribí una sola línea: «El amor sin respeto es solo chantaje». Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Cerré el cuaderno y me quedé mirando el paisaje, los campos que se extendían como promesa. El miedo quedó atrás, con ellos, con todo lo que fui. No sabía qué me esperaba, pero sentía que por fin estaba llegando a algún lugar mío. Esa estación no fue una despedida, fue mi punto de partida. Nunca planeé volver a verlos, pero el destino, que a veces parece tener un cruel sentido del humor, los trajo de nuevo a mi puerta. Era una noche de lluvia, el cielo retumbaba y el agua golpeaba con fuerza las ventanas. Estaba desempacando en mi nueva casa cuando escuché 3 golpes secos. Por un segundo dudé en abrir, pero algo me dijo que debía hacerlo. Al otro lado, empapados, estaban Julián y Verónica. Mojados, temblorosos, con la mirada perdida. «Mamá, por favor», fue lo único que dijo. En sus ojos ya no había soberbia, solo miedo. Los dejé pasar sin decir una palabra. El olor a humedad y cansancio llenó la habitación. Dejaron sus cosas junto a la puerta, pequeñas bolsas con lo poco que les quedaba. Los observé mientras se secaban las manos, incómodos, avergonzados. «Solo queremos hablar, nada más», murmuró él, casi sin voz. Yo asentí con calma. «Está bien. Cenen conmigo». Ellos se miraron, sorprendidos, quizá aliviados. Fui a la cocina y serví una cena sencilla pero cálida: pan, sopa y un poco de vino. No por ellos, por mí. Porque hasta en la despedida una madre tiene derecho a su dignidad. La mesa estaba impecable, iluminada por la luz suave de las velas. Julián se sentó frente a mí. Verónica, al lado, movía el tenedor sin tocar la comida. Nadie hablaba.
Solo se escuchaba el golpeteo de la lluvia y el tic-tac del reloj. «¿Por qué no comes?», pregunté al fin. Ella levantó la vista, con los ojos rojos. «No tengo hambre». Ni vergüenza, pensé, pero no lo dije. Miré a mi hijo. «¿Qué quieren de mí, Julián?». Él se llevó las manos a la cara y respiró hondo. «Ayúdanos, mamá. Te lo ruego». Su voz quebrada llenó la habitación. Verónica intervino, como si aún tuviera algo que exigir. «Usted tiene dinero, propiedades, joyas, y nosotros no tenemos nada. ¿Qué clase de madre ve sufrir a su hijo y no hace nada?». La miré fijamente. La clase de madre que ya hizo demasiado. El silencio fue tan pesado que parecía material. Julián empezó a llorar, un llanto contenido, infantil. Por un instante, vi al niño que alguna vez cuidé, el que me pedía que lo arropara en las noches frías. Pero ese niño se había ido hace tiempo, y lo que quedaba era un hombre que nunca aprendió a agradecer. Me levanté despacio y caminé hacia el aparador. Saqué una caja de madera que había preparado días antes. Dentro había 3 cosas: las llaves del piso, un sobre y un billete de tren. Los coloqué sobre la mesa. «Esto es para ustedes». Julián los miró con desconcierto. «¿Qué es esto?». «Lo que merecen», respondí sin alterar la voz. Verónica agarró el sobre con desesperación, lo abrió y encontró una moneda brillante y una nota escrita con mi letra, para que compren un espejo y vean en qué se convirtieron. La moneda rodó sobre la mesa, haciendo un ruido seco. Verónica se levantó furiosa, la cara encendida. «Está loca. Nos humilla». Julián trató de calmarla, pero su rabia ya era un fuego encendido. «Esto es lo que nos da, mamá, una lección». Lo miré a los ojos. «No, hijo. Te doy la oportunidad de empezar desde abajo, como yo lo hice, pero sin mis hombros para sostenerte». Sus labios temblaron. El vino quedó intacto en sus copas. La vela titiló, y por un momento, el silencio volvió a reinar, pesado, absoluto, como si el tiempo contuviera la respiración. Me acerqué a la ventana. La lluvia seguía cayendo, golpeando el vidrio con furia. La abrí de par en par y el viento entró con fuerza, apagando las velas. Tomé las llaves del piso y, sin dudar, las lancé al jardín. El sonido metálico al caer se mezcló con el trueno. Me giré y los vi paralizados. Esa casa ya no es mía ni de ustedes. La vendí esta mañana. Mañana me voy. Y no miraré atrás. Nadie respondió. Solo el sonido del agua llenó el espacio vacío. Me sentí extrañamente tranquila. No había odio, solo cierre. Verónica se derrumbó en una silla. Julián se acercó y me tomó la mano. «Mamá, perdón». Lo miré, con ternura y distancia al mismo tiempo. «No te odio, hijo, pero tampoco te seguiré salvando». Solté su mano. Caminé hacia la puerta y la abrí, dejando que el viento entrara. Ellos entendieron. Salieron sin protestar, empapados, derrotados, cada uno cargando su propia culpa. Cerré la puerta con suavidad, sin rabia. Detrás de ese sonido se quedó mi pasado entero. En la mesa, las velas apagadas seguían humeando como si también respiraran alivio. Me senté en el sillón, exhausta, mirando las sombras que bailaban sobre las paredes. La tormenta afuera era un reflejo perfecto de lo que sentía por dentro: furia, limpieza, renacimiento. Por primera vez, el miedo ya no vivía en mi casa. Solo quedaba mi voz, mi voluntad y el eco de esa puerta cerrándose. Me serví una última copa de vino y brindé en silencio. No por lo que perdí, sino por lo que recuperé. Esa noche, comprendí que la dignidad también se celebra. A la mañana siguiente, el silencio tenía otro sonido. No era el de la tristeza ni el de la culpa, sino el de la calma. El aire olía a tierra mojada y a un nuevo comienzo. Caminé por la casa todavía húmeda por la tormenta de la noche anterior. Las cortinas blancas, movidas por la brisa, parecían despedirse conmigo. Todo estaba distinto: los cuadros, los muebles, hasta el reloj parecía latir más despacio. Cada rincón de ese hogar había sido testigo de mi historia, de mis caídas y de mis decisiones.
Pero ahora solo quedaba una palabra: partir. Empaqué lo último que faltaba. Un vestido azul, la foto de mis padres, un collar de perlas que había heredado de mi madre y una libreta con frases que había escrito durante los últimos meses. No llevaba más. Aprendí que el peso de lo material es nada comparado con el de los recuerdos. Revisé la casa una última vez, abriendo las ventanas grandes del salón. El sol entró con suavidad, iluminando las motas de polvo que flotaban como diminutas despedidas. Caminé hasta la puerta principal y acaricié el marco de madera. «Gracias por protegerme incluso cuando no sabía hacerlo sola», murmuré. Dejé una nota sobre la mesa, escrita con calma, sin lágrimas. «No vuelvan. Esta casa ya no los espera». No era un acto de rencor, sino de cierre. Cerré la puerta con firmeza, sin mirar atrás. El ascensor bajó lento, como si también entendiera la importancia de esa despedida. Afuera, el aire era frío, pero no dolía. Llamé un taxi y observé desde la ventana cómo el edificio se hacía cada vez más pequeño. No sentí nostalgia. Sentí alivio. El pasado, por fin, quedaba donde pertenecía, atrás. En el aeropuerto, el ruido de la gente me pareció un fondo lejano. Mientras esperaba el vuelo, saqué mi libreta y escribí una frase que había rondado mi mente toda la noche: a veces cerrar una puerta es el único modo de respirar. La tinta azul se corrió un poco con el pulso tembloroso, pero no la corregí. No quería perfección, quería verdad. Cuando anunciaron el embarque, respiré hondo. Dejé que la fila avanzara lentamente, observando los rostros de los pasajeros. Cada uno iba hacia su propio destino. Yo iba hacia mi paz. El avión despegó al mediodía. Desde la ventanilla, vi cómo Valencia se reducía a un mosaico de luces y techos. Sentí una mezcla de vértigo y gratitud. Cerré los ojos y recordé cada etapa: el abandono, la humillación, la ira, el perdón. Todo tenía un sentido, aunque doliera. El sonido del motor me arrulló. Me dormí con la cabeza recargada en el asiento, y por primera vez en muchos años, dormí sin miedo. El aire olía a nuevo comienzo, a posibilidad. Dejé que el viento me llevara lejos, hacia donde la memoria no doliera tanto. Al aterrizar en Asturias, la brisa del norte me golpeó el rostro. Era fría, pura, distinta. Tomé mis maletas y caminé despacio hacia la salida. En el camino, una mujer del personal me sonrió al notar mi collar de perlas. «Qué bonito detalle, señora». Le devolví la sonrisa. Fue un regalo de amor. Ella no entendió, pero no hacía falta. Afuera, el cielo estaba cubierto, pero la luz se filtraba entre las nubes. Cada paso que daba era una afirmación: sigo viva, sigo siendo. El viaje no era una huida, era mi regreso a mí misma. Llegué a un pequeño hotel boutique junto al mar, reservado desde hacía días. La habitación era sencilla pero elegante: una cama amplia, ventanas que daban al horizonte, cortinas de lino beige y un aroma a madera nueva. Dejé las maletas y me senté junto a la ventana, mirando las olas. El mar rugía con fuerza, como si me diera la bienvenida. Cerré los ojos y escuché el sonido, constante, infinito. El pasado se diluía en ese vaivén. Esa primera noche en Asturias no necesité música, ni vino, ni palabras. Solo el mar. A la mañana siguiente, caminé por la playa descalza. La arena fría se pegaba a mis pies y el viento me enredaba el cabello. A lo lejos, el faro brillaba débilmente entre la neblina. Cada paso era una declaración de libertad. Había dejado atrás los gritos, las puertas cerradas, las amenazas. Ahora solo existía el presente. Pensé en Julián, pero sin rencor. Lo imaginé buscando su rumbo, enfrentando sus decisiones. Yo también lo estaba haciendo, solo que a mi manera. Una madre nunca deja de querer, pero aprende a hacerlo en silencio. De regreso al hotel, pedí un té caliente en el restaurante elegante del primer piso. El mesero me reconoció del día anterior y sonrió con cortesía. Me serví el té, abrí mi libreta y escribí: el amor también se despide cuando se vuelve cárcel. Cerré el cuaderno y miré por la ventana. El mar seguía rugiendo, pero ya no me intimidaba. Era el sonido de mi propia fuerza. Supe que estaba lista para lo que viniera,
sin depender de nadie. Por primera vez, el adiós no dolía, liberaba. Esa noche, mientras la luna se reflejaba en el agua, supe que todo lo que había pasado no fue en vano. Cada lágrima, cada puerta cerrada, cada silencio me había traído hasta ahí. Mi historia, que antes me pesaba como una cadena, ahora era mi escudo. Me dormí con una sonrisa ligera, sabiendo que, aunque el pasado seguiría existiendo, ya no tenía poder sobre mí. Gracias por irte, Julián, pensé antes de cerrar los ojos. Solo así pude encontrarme. El amanecer en Asturias tenía un color distinto. No era dorado como en Valencia, era gris perlado, tranquilo, envolvente. Abrí las ventanas del hotel boutique donde me hospedaba y respiré el aire salado que venía del mar. El sonido de las olas chocando contra las rocas era una música que calmaba el alma. Pedí el desayuno en la habitación, pan caliente, mermelada de frutos rojos y un café fuerte. Lo serví sobre una bandeja de madera pulida y me senté junto a la ventana, mirando el horizonte. Por primera vez en años, el silencio no me dolía. Me acompañaba. Pasé los primeros días recorriendo el pueblo, con sus calles estrechas y sus casas de piedra cubiertas de hiedra. La gente era amable, sonriente, curiosa. ¿De dónde viene, señora?, me preguntaban. De muy lejos, respondía siempre, aunque el lugar exacto no importaba. Caminaba despacio, disfrutando de la sencillez que antes hubiera llamado rutina. Me detenía a oler las flores de los balcones, a observar a los niños corriendo por la plaza. Era una vida sin pretensiones, pero llena de verdad. Empecé a sentir que, de algún modo, el tiempo me estaba pidiendo perdón. Una tarde, entré a una agencia de viajes del centro. Las fotos de destinos exóticos decoraban las paredes. Playas, montañas, ciudades llenas de luces. La encargada me ofreció folletos, pero yo los rechacé con una sonrisa. Ya estoy en el viaje que quería hacer, le dije. Ella rió sin entender, y me deseó suerte. Al salir, la lluvia empezaba a caer suavemente. Caminé bajo el paraguas, disfrutando del sonido de las gotas contra el suelo empedrado. En aquel instante comprendí que la libertad no se busca en los mapas, se construye con decisiones. Decidí alquilar una pequeña casa rural a las afueras del pueblo. Tenía un jardín lleno de rosas, una chimenea de piedra y unas ventanas grandes que daban al valle. Cuando entré por primera vez, sentí una emoción que no había sentido desde niña. Toqué las paredes, olí la madera y supe que ahí comenzaría mi nueva vida. Me instalé con pocas cosas, un juego de platos, mi ropa, algunos libros y el retrato de mis padres. Por las noches encendía la chimenea, preparaba té y escuchaba el crujir del fuego. No necesitaba nada más. Ese era mi lujo, la paz. Con el paso de los días, empecé a hacer amistad con mis vecinos. Una pareja mayor me regaló un ramo de lavanda, otra mujer me invitó a su panadería, donde el aroma del pan recién hecho llenaba todo el local. Me sentía parte de algo otra vez. Nadie me preguntaba por mi pasado, y yo tampoco lo mencionaba. Había dejado de definirme por lo que perdí. Ahora me definía por lo que elegía cada día: serenidad, respeto, dignidad. En ese silencio nuevo, mi alma se iba reparando poco a poco, como una casa vieja que vuelve a tener luz. Una tarde, recibí una carta sin remitente. El sobre era sencillo, pero la caligrafía me resultó familiar. Dudé en abrirla, pero lo hice. Decía: perdóname, mamá. No sabía lo que hacía. La leí varias veces. No había rencor en esas palabras, solo culpa. No lloré. Tampoco respondí. Simplemente guardé la carta en el cajón del escritorio. Hay heridas que no se curan con disculpas, sino con distancia. Cerré el cajón y salí al jardín. El viento movía las ramas, el sol se filtraba entre las hojas, y por primera vez, el perdón no dolió, liberó. Empecé a llenar mis días con pequeñas rutinas. Cada mañana regaba las plantas, preparaba café y escribía en mi libreta. A veces cocinaba para los vecinos, otras caminaba por el campo hasta el atardecer. Me miraba en el espejo y ya no veía a una mujer rota, sino a una que había aprendido a sostenerse sola. El lujo de mi vida ya no estaba en las joyas ni en las propiedades, sino en la calma de poder dormir con la conciencia tranquila. Era la vida que siempre quise y que, por fin,
me había permitido vivir. Una noche, mientras cenaba en un restaurante elegante del pueblo, observé a una familia riendo en la mesa de al lado. Un padre, una madre, 2 hijos. Reían sin reservas. Sentí un nudo en la garganta. No por envidia, sino por ternura. Pensé en Julián y en lo que alguna vez fuimos. No deseaba volver a ese pasado, pero sí agradecía haber aprendido de él. A veces el amor más puro no es el que se recibe, sino el que una se enseña a sí misma cuando todo se derrumba. Levanté mi copa y brindé en silencio por eso. Esa noche, al regresar a casa, el cielo estaba despejado. Miles de estrellas brillaban como si el universo me hiciera un guiño. Encendí una vela, abrí la ventana y dejé que el aire frío llenara la habitación. Pensé en todas las mujeres que, como yo, habían tenido que reconstruirse después de una traición, después del olvido. En todas las que callan para no romper, en todas las que se rompen para poder callar. Cerré los ojos y supe que ya no necesitaba huir. Mi viaje no era geográfico, era emocional. ¿Y tú? Si tu libertad dependiera de perdonar a quien te traicionó, ¿tendrías el valor de hacerlo sin volver atrás? El tiempo empezó a moverse distinto en Asturias. Los días eran más lentos, pero también más llenos. Me levantaba temprano, abría las ventanas grandes de mi nueva casa y dejaba que el aire frío del campo me despeinara el alma. El sonido de las campanas a lo lejos me recordaba que todavía había vida, que el mundo no se había detenido por mi dolor. Caminaba hasta el jardín, regaba las rosas, respiraba el aroma de la tierra húmeda y agradecía. No por lo que tenía, sino por lo que había aprendido a soltar. El pueblo me adoptó sin preguntas. La gente me empezó a llamar Doña Mari, un apodo que al principio me causaba risa, pero pronto se volvió un abrazo cotidiano. En el mercado me saludaban con cariño, en la panadería me apartaban pan recién hecho y los niños me regalaban dibujos de flores. Empecé a cocinar para los vecinos, a compartir mis recetas y mis historias. Descubrí que, cuando uno se atreve a empezar de nuevo, la vida también aprende a sonreírte distinto. Ya no era la mujer del pasado, era una nueva versión de mí, más tranquila, más sabia. Por las tardes, me gustaba sentarme en la terraza con una taza de té y mirar las montañas. El paisaje tenía una belleza discreta, elegante, como si supiera que no necesitaba demostrar nada. Desde ahí veía al atardecer pintar el cielo de naranja y escuchaba el viento colarse entre los árboles. En esos momentos, el silencio no era vacío, era compañía. Me descubrí hablando sola, contándole a mi madre imaginaria que por fin había encontrado mi lugar en el mundo. A veces sentía su respuesta en el crujido de las hojas. Poco a poco, mi casa se llenó de vida. Plantas nuevas, flores frescas, libros que los vecinos me prestaban, el olor constante del pan horneándose en la cocina. Empecé a organizar meriendas los domingos, donde venía gente de todo el pueblo. Reíamos, compartíamos anécdotas, cantábamos canciones antiguas. Nadie sabía toda mi historia, pero todos conocían mi sonrisa, y eso bastaba. Había descubierto algo que nunca entendí en mi vida anterior. No hace falta tener familia de sangre para sentirse en casa, basta con rodearse de almas bondadosas. Una mañana, al regresar del mercado, un grupo de mujeres me esperó en la puerta. Me entregaron una canasta con frutas, miel y flores. «Es para usted, doña Mari, por ayudarnos tanto», dijeron. Me quedé sin palabras. Acaricié las manos que me ofrecían aquel gesto y sentí un nudo en la garganta. Yo, que había sido olvidada por mi propio hijo, ahora era querida por extraños. El destino, de alguna manera, me estaba devolviendo lo que la vida me había quitado: pertenencia, afecto, reconocimiento. El amor vuelve, aunque cambie de rostro. Por las noches, me gustaba escribir en mi libreta. No relatos tristes, sino pensamientos sencillos sobre la gratitud. No importa cuántas veces te rompan, anoté una vez, lo importante es volver a florecer. Cerraba el cuaderno, preparaba una infusión y encendía la chimenea. El fuego iluminaba la sala con un resplandor cálido, y yo me quedaba mirando las llamas como si fueran un espejo de mi propia fortaleza. Ya no necesitaba respuestas ni disculpas. Había aprendido a vivir con lo que tenía, y eso, en sí mismo, era un triunfo. Una tarde, mientras barría el porche, escuché a un niño gritar desde la calle: «Adiós, doña Mari».
Levanté la mano y sonreí. En ese saludo sencillo encontré más amor del que jamás había recibido de mi familia. Entendí que a veces la vida te arranca de un lugar solo para devolverte multiplicado lo que te negaron. Esa noche me dormí con el corazón ligero, sabiendo que el pasado ya no dolía, solo enseñaba. Y por primera vez, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Aquel día amaneció con una neblina suave cubriendo todo el valle. El aire olía a lluvia y las gotas se deslizaban lentas por los cristales. Encendí la chimenea, preparé café y me senté junto a la ventana con mi manta favorita. Era una mañana tranquila, de esas en las que una siente que nada malo puede pasar. Pero entonces escuché el sonido del buzón metálico. Un golpe seco, un sobrecayendo. Me levanté sin prisa, lo recogí del suelo y vi mi nombre escrito con letra temblorosa. Lo reconocí al instante. Era la letra de Julián. Por un momento, me quedé quieta. Mis manos sudaban, y el corazón me latía con fuerza. Llevaba meses sin pensar en él, o al menos eso me hacía creer. Pero ese sobre blanco, con mi nombre escrito en tinta azul, trajo de regreso un montón de cosas que había enterrado. Me senté en la mesa, con la carta frente a mí. No quise abrirla de inmediato. Preparé otro café, como si la rutina pudiera protegerme del pasado. Finalmente, rasgué el borde del sobre y saqué el papel doblado con cuidado. Las primeras palabras me cortaron la respiración. Perdóname, mamá. Leí la carta completa sin levantar la vista. Julián hablaba de arrepentimiento, de noches sin dormir, de todo lo que había perdido por su orgullo. Decía que Verónica lo había dejado, que estaba solo, que ahora entendía lo que valía mi amor. Sus palabras eran tristes, casi infantiles. No pedía dinero esta vez, pedía perdón. Y aunque parte de mí sintió compasión, otra parte permaneció inmóvil. No era rabia, era cansancio. A veces, cuando una herida sana, lo único que duele es el recuerdo. Doblé la carta despacio y la dejé sobre la mesa. El fuego crepitaba en la chimenea y el olor a leña llenaba la habitación. Afuera, la lluvia caía con suavidad, como si también escuchara mi silencio. Me quedé mirando las llamas, pensando en cuántas veces había esperado escuchar esas palabras. Y sin embargo, cuando por fin llegaron, no sentí alivio. Me di cuenta de que el perdón, cuando llega tarde, ya no cambia nada. Había aprendido a vivir sin su cariño, y eso me había hecho libre. La carta era solo un eco de un amor que ya no existía, una voz que venía desde muy lejos. Esa noche invité a cenar a mis vecinos. Preparé sopa caliente, pan horneado y una botella de vino que había guardado para una ocasión especial. Reímos, cantamos, brindamos. La casa estaba llena de vida, de risas, de compañía. En medio de la conversación, pensé en Julián, pero no con tristeza, sino con gratitud. Porque si no me hubiera fallado, nunca habría aprendido a elegir a las personas correctas. Levanté mi copa y brindé por el presente, por la gente buena que había llegado sin pedir nada. Por la segunda oportunidad de la vida. Cuando los invitados se fueron, apagué las luces y me quedé sola frente a la chimenea. La carta seguía ahí, sobre la mesa, esperándome. La tomé entre las manos una vez más, la observé bajo la luz del fuego y sonreí. «Te perdono», murmuré. No porque él lo mereciera, sino porque yo lo necesitaba. Luego la acerqué a la llama y vi cómo el papel se encogía, ardiendo lentamente hasta convertirse en ceniza. En ese fuego vi desaparecer mi dolor. No quedaba rencor, solo una paz profunda y silenciosa. Esa noche dormí mejor que nunca. Afuera, la lluvia seguía cayendo, y dentro de mí, algo se había limpiado también. Entendí que el perdón no es una puerta que se abre para el otro, sino una ventana que se abre hacia adentro. Julián ya no era una herida, era una lección. Me arropé con la manta, cerré los ojos y agradecí. Porque incluso las cartas que llegan tarde tienen su propósito. A veces, solo vienen para recordarte que ya no las necesitas. Los días en Asturias comenzaron a pasar con una dulzura tranquila. El invierno se despedía poco a poco, dejando el aroma a leña y pan recién horneado en cada calle. Mi casa se había convertido en un refugio. No un lugar de huida, sino de descanso. Me gustaba despertarme temprano,
abrir las ventanas grandes del salón y dejar que el aire frío entrara, moviendo las cortinas como si jugara con ellas. Ese silencio, que antes me dolía tanto, ahora me abrazaba. Era un silencio que no pesaba, respiraba conmigo. Por las mañanas caminaba por el jardín, cuidando mis plantas. Las rosas, que al principio parecían tristes, habían vuelto a florecer. Cada pétalo nuevo era un recordatorio de que la vida siempre encuentra la forma de renacer. A veces me sentaba bajo el olivo más viejo y escribía en mi libreta. He aprendido a vivir sin miedo, anoté una vez. Y era verdad. El miedo que antes me acompañaba a todas partes se había marchado. En su lugar había una serenidad extraña, como si cada cosa en el mundo estuviera finalmente donde debía estar. La gente del pueblo seguía visitándome, pero ya no todos los días. Ellos también aprendieron a dejarme mi espacio. Me traían pan, flores o simplemente un saludo al pasar. Yo los recibía con ternura, pero sin necesidad de llenar el silencio con palabras. Había comprendido que no todo se dice. A veces basta con mirar, con compartir una taza de té o un momento en calma. La compañía no se mide por la cantidad de voces, sino por la calidad de los silencios compartidos. Y en eso, mi casa se volvió un templo. Una tarde, mientras limpiaba los estantes del salón, encontré el marco con la foto de Julián cuando era niño. Tenía 6 años, el cabello despeinado y una sonrisa de esas que iluminan el alma. Toqué el vidrio con la punta de los dedos, sin tristeza. Era solo un recuerdo. El amor no había muerto, simplemente había cambiado de forma. Lo quise entonces, lo quise después y lo quería ahora, pero desde otro lugar. Aprendí que amar también puede significar soltar, dejar ir, bendecir en silencio. Cerré el marco y lo coloqué en su sitio. Esa noche preparé una cena ligera y puse música instrumental de fondo. La casa olía a sopa caliente y madera. Mientras comía, observé cómo el fuego de la chimenea dibujaba sombras doradas en las paredes. Recordé todos los lugares en los que había vivido, todas las veces que confundí ruido con felicidad. Ahora lo entendía, la paz tiene su propio sonido, suave, constante, honesto. No hay aplausos, ni voces, ni promesas. Solo uno mismo, y eso basta. Sonreí, porque por fin había aprendido a disfrutar de mi propia compañía. Los días siguientes siguieron siendo simples, pero llenos. Arreglé el jardín, pinté la valla y reacomodé mis muebles. No era para impresionar a nadie, era un gesto de amor hacia mí misma. La rutina se había vuelto un lujo discreto, una especie de oración silenciosa. Cada acción, por pequeña que fuera, tenía significado. Ya no esperaba nada del futuro, pero tampoco temía lo que pudiera venir. El pasado había perdido su fuerza, el presente era suficiente. Y eso, descubrí, era la verdadera libertad. Una mañana, al abrir las ventanas, el aire trajo consigo el canto de los pájaros. Cerré los ojos y dejé que el sonido me envolviera. No sentí nostalgia, ni soledad. Solo gratitud. Mi casa, que antes fue escenario de mis miedos, ahora era mi santuario. El amor que se mendiga, ya no es amor. Es deuda, pensé en voz alta. Y entendí que había pagado todas mis deudas con el alma. A partir de ese día, el silencio ya no fue un recordatorio del vacío, sino una melodía de paz que me pertenecía solo a mí. El amanecer de mi cumpleaños número 74 llegó con una brisa suave y un cielo despejado. El sol se colaba por las rendijas de las cortinas y llenaba la habitación de luz dorada. Me levanté sin apuro, preparé café y corté un trozo de pan dulce que había horneado la noche anterior. No esperaba nada de ese día. Ya no necesitaba celebraciones ni regalos. Mi regalo era despertar en paz. Aún así, había algo en el aire, una calma especial que presagiaba ternura. A veces la vida se viste de silencio para sorprenderte. A media mañana escuché golpes en la puerta. Cuando abrí, mis vecinos estaban ahí, sonriendo con entusiasmo. Traían flores, pasteles y una canasta llena de frutas. «¡Feliz cumpleaños, doña Mari!», gritaron al unísono. Sentí que el corazón me latía con fuerza. No supe qué decir. Me abrazaron uno por uno, llenando la casa de voces, risas y cariño. Prepararon la mesa del comedor, colocaron velas,
Y mientras yo los miraba, comprendí que esa era la familia que la vida me había regalado. No de sangre, sino de afecto. El amor encontraba sus propios caminos. La comida fue sencilla pero llena de vida. Sopa casera, pan caliente, vino tinto y música. Reímos como si nos conociéramos desde siempre. Entre brindis y anécdotas, alguien dijo: «Doña Mari, usted nos ha enseñado a no tener miedo». La frase me estremeció. No sabía que los demás me miraban así, como un ejemplo. Yo solo había sobrevivido, pero quizá en esa resistencia había una enseñanza. Me quedé en silencio, observando los rostros felices a mi alrededor, y supe que la soledad ya no formaba parte de mi historia. Había sido reemplazada por gratitud. Cuando la tarde empezó a caer, los invitados se fueron dejando la casa llena de flores y aromas dulces. Al recoger los platos, noté un pequeño sobre en la mesa. No tenía nombre, solo una frase escrita a mano: «Gracias por enseñarnos a no rendirnos». Lo abrí con cuidado. Dentro había una hoja doblada con varios mensajes escritos por los vecinos. Algunos decían gracias por escucharnos, otros gracias por su consejo. Y al final, una frase que me hizo llorar: «Gracias por mostrarnos que siempre se puede empezar de nuevo». Ese fue mi verdadero regalo. Me senté junto a la ventana con la carta en las manos. Afuera, el cielo se teñía de tonos naranjas y violeta. Las montañas parecían despedirse del sol con la misma calma que sentía en el pecho. Cerré los ojos y recordé todos los caminos que me trajeron hasta ahí. La humillación, la soledad, la traición, la reconstrucción. Todo había valido la pena. No porque hubiera sido fácil, sino porque cada herida me había enseñado a amar con más claridad. Entendí que a veces el destino te rompe solo para mostrarte de qué estás hecha. Encendí una vela en el centro de la mesa y puse la carta a su lado. La llama bailaba con suavidad, proyectando sombras doradas en las paredes. El silencio volvió, pero esta vez tenía un sonido nuevo, el de la plenitud. Me serví una copa de vino y brindé en voz baja. «Por mí», dije, sonriendo. «Por la mujer que fui, por la que sobrevivió y por la que hoy celebra sin miedo». Miré el sobre una última vez y lo guardé en mi libreta. Era un recordatorio de que, sin proponérmelo, había dejado una huella en los demás. Esa noche dormí con la certeza de que el amor, cuando es genuino, siempre encuentra el camino de regreso. No sabía quién había escrito esa frase, pero no importaba. Lo que importaba era el mensaje. Había tocado vidas sin darme cuenta. Cerré los ojos y escuché el viento colarse por las ventanas, moviendo las cortinas como una caricia. «Gracias, vida», susurré antes de dormir, «por devolverme todo lo que creí perdido». Y entre el murmullo del viento, sentí que alguien, quizá la vida misma, me respondía: «Apenas estás empezando, doña Mari». Desperté antes del amanecer, cuando el mundo aún respiraba en silencio. El cielo estaba cubierto de un gris suave, y el mar, a lo lejos, parecía un espejo inmenso. Me puse mi bata de lana y bajé descalza hasta la cocina. Preparé café y abrí las ventanas grandes del comedor. El aire frío entró de golpe, trayendo consigo el canto de los pájaros y el olor a sal. Cerré los ojos y respiré profundo. Todo estaba quieto, sereno. Pensé en cómo había llegado hasta ahí, y me di cuenta de que cada herida me había empujado hacia este instante. Salí al jardín con la taza en la mano. La hierba estaba húmeda por el rocío, y el cielo comenzaba a clarear. Caminé despacio, dejando que mis pies sintieran la tierra. No había ruido, ni prisa, ni sombras. Solo la paz de estar viva. En ese momento entendí que la verdadera libertad no llega cuando el dolor termina, sino cuando una deja de temerle. Miré el horizonte, donde el sol empezaba a asomarse tímidamente. El primer rayo de luz tocó mi rostro y sonreí. Por fin, la vida no me dolía, me pertenecía. Entré a la casa y me detuve frente al espejo del pasillo. Vi a una mujer distinta a la que un día fue humillada, traicionada, olvidada. Supe que la dignidad tiene rostro, y que el mío la representaba ahora. Pasé los dedos por las arrugas de mi piel, pero ya no las vi como marcas del tiempo, sino como medallas de guerra. Cada línea contaba una historia, cada cicatriz era una prueba superada. En mis ojos no había tristeza, había fuego.
No el que destruye, sino el que ilumina. Ese reflejo fue mi victoria. Decidí salir al pueblo a despedirme. No porque me fuera, sino porque quería agradecer. Caminé hasta la plaza, donde los vecinos me esperaban con sonrisas. Me abrazaron, me regalaron flores, y una niña me dijo: «Doña Mari, usted es nuestra suerte». Reí, sin poder contener las lágrimas. No, mi niña, solo soy alguien que aprendió a no rendirse. Me quedé un rato observando las montañas, el cielo azul, las calles que se abrían como caminos nuevos. No necesitaba más promesas. El futuro, por primera vez, no daba miedo. Era hogar. Al regresar, abrí las ventanas del salón y dejé que el viento moviera las cortinas. En la mesa, encendí una vela y puse sobre ella la carta de mis vecinos. A su lado, coloqué una foto antigua, yo, con Julián de niño, ambos riendo bajo el sol. No había tristeza en esa imagen, solo inocencia. «Te perdono, hijo», susurré. «Y también me perdono por haberte amado tanto». La llama tembló, como si me escuchara. Y en ese gesto frágil, supe que el pasado ya no tenía poder sobre mí. Era libre. Completamente libre. Esa tarde, el cielo se tornó dorado y el mar reflejaba la luz como un espejo líquido. Salí al porche con una manta sobre los hombros y me senté en mi mecedora. El aire era fresco, con aroma a lavanda y pan horneado. Cerré los ojos y escuché los sonidos del campo, el viento, las aves, la vida en movimiento. Pensé en cuántas veces soñé con este silencio y en cuántas veces lo temí. Ahora lo abrazaba como una vieja amiga. Porque el silencio, cuando nace de la paz, no asusta, sana. La noche cayó despacio. Las estrellas comenzaron a brillar, una por una, hasta llenar el cielo. Levanté la mirada y sonreí. No sentí nostalgia, ni melancolía. Solo una certeza profunda: lo había logrado. No necesitaba más amor, más perdón ni más justicia. Solo esa calma. Esa que llega cuando uno deja de luchar contra lo inevitable y aprende a bailar con la vida. Bebí el último sorbo de vino, apoyé la cabeza en el respaldo y susurré: «Gracias». Y con esa palabra, la historia se cerró dentro de mí con la suavidad de un suspiro. ¿Y tú? Si un día la vida te obliga a empezar desde cero, ¿tendrías el valor de soltar lo que te rompió y volver a florecer sin mirar atrás? Y si hoy te sientes cansada, invisible o traicionada por alguien que debió cuidarte, quiero que escuches esto con el alma: no estás sola. Tú que diste amor sin medida, que fuiste casa, abrigo y fortaleza para los demás, mereces descanso, ternura y respeto. A veces el silencio de los que amamos no es el final, es el comienzo del amor propio que habías olvidado. Tú no eres lo que perdiste. Eres lo que sobrevivió. Eres la mujer que se levantó aún cuando todos esperaban verla rendida. Tu historia no termina en el abandono ni en la soledad. Empieza en cada amanecer donde te eliges a ti misma. Y aunque muchos hayan cerrado la puerta, el mundo todavía tiene lugares donde tu luz cabe completa. Así que, si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y quédate cerca. Aquí contamos vidas que sanan heridas, historias donde cada final es solo el principio de volver a ser libre. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces espera a ver lo que ocurrió cuando una suegra quiso convertir a la madre de su nuera en su empleada y su propio hijo le dijo: «Agradece por tener techo». Ella no respondió con gritos, respondió con dignidad. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de la suegra de mi hijo quiso hacerme su empleada, porque lo que ella hizo 7 días después, nadie lo vio venir. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.